Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Oscar Alarcón. Voy a exponer el ejercicio 1 de la tarea 2 de conceptos fundamentales y la pregunta problematizadora. Entonces, ¿qué es la señal AC? Entonces, el periodo es el tiempo que se demora cada valor del sinusoide de corriente alterna en repetirse o completar un ciclo. Este se indica con una T y sus unidades de medida son los segundos y su representación este es igual a 1 sobre. Entonces el periodo, como lo vemos en la gráfica, es como la parte más alta de una onda a la parte más alta de la siguiente onda. Ese es como el periodo. ¿Qué es la frecuencia de señal AC? Entonces la frecuencia, en su forma más básica, la frecuencia es el número de veces que una onda sinusoidal se repite o completa un ciclo de positivo a negativo y se mide en hercios. Esta es una unidad de medida internacional donde el hercio es igual a un ciclo por segundo. Y vemos que la frecuencia es como la cantidad de ciclos que hace la onda entre un punto y entre dos puntos determinados. ¿Qué es la fase y qué es la amplitud? Entonces tenemos la amplitud. La amplitud es la unidad de medida, es una unidad de medida de la variación de desplazamiento por el tiempo. De otra manera más sencilla de decir es que es la distancia entre un punto más alejado de una onda y un punto y el punto de equilibrio o medio, como lo podemos ver ahí sobre la imagen. La amplitud de la línea de equilibrio y la parte más alta de la sonda. De la onda, perdón. ¿Qué es la fase? Entonces, en física, la fase indica la situación instantánea en el ciclo, de una magnitud que varía cíclicamente, siendo la fracción del periodo transcurrido desde el instante correspondiente al estado tomado como referencia. Entonces vemos que es como el punto de este punto al punto más al siguiente punto. Entonces digamos que es la fase. Vemos como una línea más clara en el fondo. Digamos que esa línea se encuentra en desfase. ¿Qué es el valor medio y eficaz del RMS? Entonces, se define el valor medio de una forma de onda o señal como la media de todos, la media de todos los valores que definen dicha onda. La suma de todos los valores de una onda es el área encerrada bajo la curva entre dos puntos dados. Y su fórmula es integral de YT por DT. El valor RMS o valor eficaz es el valor del voltaje o corriente alterna que produce el mismo efecto de disposición de calor que su equivalente de voltaje o corriente en corriente continua sobre una misma resistencia. Y su fórmula es dW igual a PT por DT. ¿Qué diferencia hay entre un semiconductor de tipo P y un tipo N? ¿Cómo se fabrica? Materiales de tipo N aumentan la conductividad de un semiconductor mediante el aumento del número de electrones disponibles y los materiales de tipo P aumentan la conductividad al aumentar el número de orificios presentes. Para la elaboración del material semiconductor del tipo P se realiza agregando los elementos del grupo tercero de la tabla periódica. Y para la elaboración de los materiales semiconductores de tipo N se logran agregando los elementos del grupo 5 de la tabla periódica. En el recuadro vemos varios ejemplos de las varias diferencias, pero entonces entre ellas está los portadores de minorías. Los electrones son portadores minoristas y en el tipo N los agujeros son portadores minoristas. En densidad de electrones, entonces en el tipo P, la densidad de agujero es mucho mayor a la densidad de electrones y en el tipo N la densidad de electrones es mucho mayor a la densidad del agujero. Y hasta acá, doctora, muchas gracias por todo, que pasen buena noche.